Muy buenas, soy Jorge Morales, asesor financiero y responsable del Centro de Finanzas. Y quiero daros la bienvenida al primer vídeo de mi canal, Inversión y Mercados. Un lugar donde hablaremos, por supuesto, de inversiones, negocios, patrimonio y de cómo construir riqueza a lo largo del tiempo. Y además donde compartiré mis análisis, mis tesis de inversión y algunas de las oportunidades que más me llamen la atención en cada momento. Y además os enseñaré cómo analizo una empresa, cómo construyo una tesis de inversión desde cero y qué factores tengo en cuenta antes de invertir mi propio dinero. Este nuevo proyecto que llevo preparando durante años nace de una pasión que siempre ha estado ahí y que con el paso de los años se ha convertido en una parte muy importante de mi vida. Entender cómo funcionan los mercados y cómo tomar las mejores decisiones financieras. Con el paso de los años, esta pasión me ha llevado a desarrollar distintos proyectos relacionados con el mundo de la inversión. Entre ellos, Centro de Finanzas, una plataforma educativa que verá la luz en las próximas semanas, y también My Trading Wallet, una herramienta para analizar mercados, seguir empresas y gestionar carteras. Dos proyectos que os iré enseñando poco a poco en los próximos vídeos, porque quiero compartir con vosotros todo lo que he aprendido durante este tiempo, no solo sobre inversión, sino sobre todas aquellas herramientas que pueden ayudarnos a construir una vida con más opciones y más libertad. Ahora sí, vamos al grano. Si hay algo que me preguntan constantemente es, Jorge, ¿por dónde empiezo? Y después de todos estos años hay una respuesta que tengo bastante clara. Tanto si estás empezando como si ya has conseguido ahorrar algo, si hoy tuviera que volver a empezar desde el principio, lo primero que haría sería aprender a construir patrimonio, porque esto no es fácil. No nos lo enseñan en el colegio ni en el instituto. E incluso muchas veces parece que hablar de dinero es un tema tabú, cuando no debería de serlo, porque forma parte de nuestra vida. Y aprender a gestionarlo debería de ser algo completamente normal. Y aquí es donde mucha gente falla, porque sí, gana dinero, pero no consigue acumularlo. Y sin acumular capital es muy difícil construir patrimonio, porque el patrimonio suele llegar de dos formas. O lo heredas o lo construyes tú. Y para el 98% de los mortales no queda otra. Hay que ir acumulándolo poco a poco. Hay que intentar ahorrar invirtiendo y hay que darle tiempo, porque cuanto antes empecemos, más podremos beneficiarnos del interés compuesto. Por eso empezaría construyendo un colchón de seguridad y para ello utilizaría herramientas sencillas, acompañadas de aportaciones periódicas y recurrentes. Una cuenta remunerada, un fondo monetario o una cartera automatizada conservadora. Hoy, gracias a la tecnología y a la aparición de nuevos bancos, tenemos muchas opciones. MyInvestor, Trade Republic, Revolut y muchas otras. Y os aseguro que no trabajo para ninguna de ellas, pero sé que cobran menos comisiones, que tienen herramientas sencillas y que además remuneran mis ahorros. Todo esto es mucho más sencillo de lo que parece. Abres una cuenta, buscas la solución de ahorro que mejor se adapte a ti y empiezas, sin más. Además, incluso tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a entender muchos de estos productos y conceptos financieros de forma sencilla, porque muchas veces el problema no es que invirtamos mal, es que nos da miedo empezar, esperamos demasiado o pensamos que necesitamos saberlo todo antes de dar el primer paso.
Y no es así. Porque cuando empiezas a ver resultados, aunque sean pequeñitos, empiezas a pensar de forma diferente. Empiezas a pensar en tu primera vivienda, en montar un negocio o simplemente en tener más tranquilidad financiera. Porque ya tienes una base, ya tienes un plan y ya has empezado a construir patrimonio. Y una vez que tienes esa base construida y ya te has familiarizado con el mundo de la inversión, puedes empezar a invertir a largo plazo, con fondos o ETFs indexados o vehículos similares, aprovechando el tiempo y el interés compuesto a tu favor. Y aquí ya estamos hablando de un nivel diferente, porque estas inversiones pueden subir, pero también bajar. Ya existe volatilidad, ya existe el riesgo. Y aunque ahora mismo estemos viviendo una época de bonanza en muchos mercados, no siempre será así. Llegarán momentos más complicados, habrá periodos de caídas, de incertidumbre e incluso años en los que parezca que no avanzamos. Pero históricamente, cuanto más largo ha sido el horizonte temporal, mayores han sido las probabilidades de obtener resultados positivos. Por eso es tan importante pensar en años y no en semanas o meses. Y cuando lleguen esos malos tiempos, que yo personalmente pienso que ya los tenemos encima, es mejor haber construido antes una base sólida. Y aquí es donde llega la siguiente etapa. Porque una vez has construido una base y ya te has familiarizado con el mundo de la inversión, puede que llegue un momento en el que quieras dar un paso más, invertir en acciones individuales, comprar una vivienda para alquilarla o buscar oportunidades más concretas. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta de algo, que el conocimiento marca la diferencia, que no basta con pulsar un botón y comprar. Empiezas a querer entender qué estás comprando, qué riesgos estás asumiendo y qué factores pueden afectar a tus decisiones. Empiezas a querer entender qué hay realmente detrás de los movimientos del mercado, cómo se construyen muchos relatos y cómo se utiliza la información para influir en ellos y confundirnos. Porque muchas veces todo es más complejo de lo que parece a simple vista, pero se puede llegar a entender y aprovecharse de ello. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. A partir de ahora compartiré con todos vosotros todo aquello que me parezca interesante, ya sea sobre mercados financieros, negocios o cualquier otro tema relacionado con la inversión y la construcción de patrimonio. Además, en los próximos días publicaré el primer vídeo semanal de mercados, donde comentaremos la actualidad financiera, analizaremos empresas, índices y activos que me propongáis en los comentarios. Y por supuesto, compartiré mis tesis de inversión más top, mostrando gráficos, las zonas clave y los niveles de riesgo y sobre todo, enseñándoos exactamente cómo planteo un análisis y qué factores tengo en cuenta para tomar esas decisiones. Así que ya sabéis, si os interesa todo este mundo, suscribíos al canal, activad la campanita y dejadme un comentario más abajo si hay algún activo o tema que os gustaría ver en los próximos vídeos. Antes de terminar, una última aclaración. Todo el contenido de este canal tiene un carácter exclusivamente educativo e informativo. No constituye asesoramiento financiero. Podéis consultar el aviso legal completo en la descripción. Y ahora sí, recordar, tal y como dijo un sabio, la vida es eso que pasa delante de ti mientras estás planeando el mañana. No tengáis miedo, probad cosas, aprended y disfrutad del camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.